Bienvenidos al canal de Noticias Directas. Han pasado 265 días desde que Rusia declaró la guerra a Ucrania. Los últimos meses han funcionado en contra del ejército ruso y del líder ruso. El ejército ruso fue derrotado repetidamente por el ejército ucraniano en la ocupación de 8 meses. El supuestamente poderoso ejército ruso resultó ser nada más que una nube de polvo, y esto está sacudiendo la silla de Vladimir Putin. Para satisfacer las necesidades de tropas del agotado ejército ruso, su único partidario se apresura a ayudar. El líder checheno Ramzan Kadyrov se convirtió en el heredero aparente de Vladimir Putin, el mayor partidario del ejército ruso en la ocupación de Ucrania. Solo 2 días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, el presidente ruso de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, anunció que sus fuerzas se desplegaron en el campo de batalla. El despliegue de tropas chechenas en Ucrania fue otra demostración de la lealtad de Kadyrov al Kremlin. Kadyrov afirmó que había decenas de miles de voluntarios chechenos listos para ir a Ucrania. Las fuerzas chechenas, también conocidas como Kadyrovtsis, leales a Kadyrov, formaban parte del convoy a Kiev y tenían su base en la ciudad sitiada de Mariupol. Las tropas chechenas que luchan del lado de Moscú en Ucrania son conocidas como Kadyrovtsis o Kadyrovites, en honor a su líder Ramzan Kadyrov, el dictador pro-Kremlin de Chechenia. A pesar de ser un firme partidario de Vladimir Putin, Kadyrov se ha convertido en un crítico vocal del esfuerzo bélico de Rusia. El mes pasado, Kadyrov criticó al general Alexander Lapin, comandante del distrito militar más grande de Rusia, tras los fracasos militares rusos. Aunque el líder checheno, Ramzan Kadyrov, es considerado el heredero aparente de Vladimir Putin, no duda en criticar muy duramente a Putin y sus estrategias de guerra. Cada vez son más agudas las palabras de Ramzan Kadyrov, quien siempre enfatizó que Rusia debería ser más dura y despiadada con Ucrania. Las críticas de Chechenia se trasladan a la dimensión física, estallan enfrentamientos entre soldados rusos y chechenos, las tensiones entre los aliados aumentan día a día, los soldados rusos se enfrentaron con los soldados chechenos, hiriendo a 3. El ejército ucraniano dijo que había tensión entre los soldados rusos que luchaban en la ocupación de Vladimir Putin y los soldados de la República de Chechenia. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que 3 soldados resultaron heridos en el enfrentamiento entre reclutas de la región de Donetsk, ocupada por Rusia, y los soldados de la República predominante musulmana en Makivka, Donetsk. Con la escalada de las relaciones entre Rusia y Chechenia, surgen algunos temores. Es difícil predecir si volverá a haber una guerra ruso-chechena. Sin embargo, es muy posible que Ramzan Kadyrov tenga el ojo puesto en el escaño de Putin. Tras los enfrentamientos entre los soldados rusos y los chechenos, los levantamientos en Chechenia no cesan. Putin se enfrenta a la guerra civil chechena después de que los rebeldes atacaran a la milicia de Kadyrov en un conflicto importante. Los rebeldes abrieron fuego contra los kadyrovitas con armas automáticas y lanzagranadas. Antes de abrir fuego, un grupo de 10 objetores chechenos se vio envuelto en un enfrentamiento importante con miembros de la milicia de Kadyrov. El incidente ocurrió en un bosque cerca del pueblo de Samashki, ubicado en la frontera entre Chechenia e Ingushetia. Vladimir Putin se enfrenta a una grave crisis chechena después de que quienes rechazan a los militares y a los leales a Kadyrov se involucran en un gran tiroteo durante el fin de semana. El conflicto ha generado temores de que la República Islámica pueda volver a la guerra civil y los sangrientos conflictos que asolaron el país durante gran parte de la década de los 90. Ubicado en el Cáucaso, el país está dirigido por el aliado cercano de Putin, Ramzan Kadyrov. El líder checheno es conocido por su brutalidad y su régimen está acusado de abusos generalizados contra los derechos humanos. Se convirtió en un firme partidario de la guerra de Putin en Ucrania y envió a miles de sus milicias privadas, conocidas como Kadyrovites, para ayudar al ejército ruso. Sin embargo, muchos en Chechenia tienen pocas ganas de ir a pelear la guerra de Putin y han tratado de evitar el reclutamiento nacional recientemente anunciado. Incapaz de resistir la brutalidad de Ramzan Kadyrov, el pueblo checheno es utilizado por la fuerza en la guerra de Ucrania. Los chechenos locales, que no quieren arriesgar sus vidas, están siendo alimentados a Ucrania. Los golpes recibidos por los chechenos que tuvieron que participar en esta guerra en nombre del ejército ruso son estremecedores. El líder checheno Kadyrov reconoce un gran número de bajas entre las tropas en Ucrania.
El líder checheno Kadyrov dijo que 23 combatientes murieron y 58 resultaron heridos por el fuego de artillería ucraniano. El líder checheno Ramzan Kadyrov declaró que los problemas en el campo de batalla en Ucrania se consideran raros y admitió que las tropas de Kiev sufrieron grandes pérdidas en sus propias filas después del fuego de artillería. El aliado del Kremlin rara vez explica las derrotas, pero admitió que las pérdidas entre sus combatientes que apoyaron a Rusia fueron enormes ese día. Las pérdidas tanto de Rusia como de los chechenos contra Ucrania aumentan día a día. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendieron una emboscada a todo un batallón ruso en el Donbass. En la Federación Rusa, la 155ª Brigada de Infantería de Marina de la Flota Rusa del Pacífico se quejó de enormes pérdidas en el Donbass. Parece que intentaron intimidar a los defensores ucranianos, pero no tuvieron éxito. Las tropas rusas cayeron en la trampa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se cree que las bajas rusas ascienden a cientos en el Donbass. Putin sigue perdiendo cada vez más territorio en Ucrania. Sergei Haidai, jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, explicó el lunes por la mañana cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania habían liberado 12 asentamientos en el óblast de Luhansk, ocupado hasta el 14 de noviembre. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han liberado 12 asentamientos en la región de Luhansk de los invasores. El funcionario ucraniano dijo que Vilorivka está bajo constante bombardeo y ataque por parte del ejército ruso. Haidai reveló cómo las fuerzas rusas intensificaron sus ataques contra las aldeas recientemente liberadas, lo que significa que las fuerzas ucranianas ahora están trabajando para evacuar a la mayor cantidad de personas posible de las ciudades recién liberadas. El funcionario ucraniano también afirmó que la mayoría de los soldados rusos que luchaban en las mismas áreas eran Wagners, lo que sugiere que eran mercenarios privados que trabajan para el grupo Wagner. Haidai dijo que la artillería ucraniana usaba armas de largo alcance, lo que les permitía proteger las nuevas líneas del frente alrededor de los asentamientos recientemente liberados, que supuestamente incluían la aldea de Makiyivka. Los soldados ucranianos dicen que usaron cañones autopropulsados Krav de fabricación polaca, lo que les permitió alcanzar objetivos rusos y separar a la infantería enemiga como parte de su estrategia para retomar estas áreas y mantener el control. Las tácticas hacen que las tropas y las posiciones rusas sean más vulnerables a los ataques terrestres en la frontera de Luhansk y Donetsk. Aunque las fuerzas ucranianas lograron avances significativos en Luhansk e incluso recuperaron el control de la ciudad de Kherson, Rusia todavía tiene más tropas en camino a Ucrania. Ya se han desplegado decenas de miles de reservistas en Ucrania, pero supuestamente cientos de miles todavía están entrenando y preparándose para salir a la carretera y luchar. Una vez que estos reservistas lleguen al campo de batalla, será cuestión de tiempo que Ucrania se dé cuenta de si las tropas son capaces de rechazar y retomar el territorio liberado por los ucranianos en las últimas semanas y meses. No es difícil adivinar que la liberación de Kherson la semana pasada es una señal de que vendrán más cosas. Los efectos de la guerra Rusia-Ucrania empiezan a afectar a los aliados. La amistad y la cooperación entre el líder ruso Vladimir Putin y el líder checheno Kadyrov a veces dan lugar a fuertes críticas e intensos enfrentamientos. Las sospechas sobre las verdaderas intenciones de Kadyrov son cada vez más fuertes, ya que sedujo cada vez más al líder ruso Putin aprovechando la guerra de Ucrania. En los próximos días esperaremos y veremos cómo la guerra ruso-ucraniana afectará a los países vecinos y sus aliados. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestros videos. Gracias por mirarnos.